tardes, bienvenidas a todas y a todos a este ciclo de charlas virtuales, Fin de una época, hacia dónde va la política, que estamos organizando con la Fundación Friedrich Ebert, la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, la UDP, el COES y el proyecto de investigación conjunta ANIT Sociedad Max Planck. Hoy tenemos la sexta y última sesión de nuestro ciclo, y queremos conversar hoy día sobre la pospandemia, futuros posibles. Como decía el título de este ciclo, sabemos que desde hace un tiempo ya hay muchas personas que tienen la sensación de que estamos transitando por un cambio de época. Esta sensación obviamente con la pandemia se ha agudizado, dándole algunos toques medios apocalípticos, si se quiere, o de horror, pero tenemos esta sensación viva de que estamos transitando por un tiempo que no es normal ni tranquilo, sino que más bien una época de cambios. El encierro probablemente también nos ha entregado una oportunidad para pensar un poco más profundamente respecto a estos temas, o para poner más atención al debate público que se está produciendo tanto a nivel de la academia como en algunos espacios de la conversación del diálogo político. Y justamente este ciclo lo armamos para eso, para recoger un poco estas reflexiones, tanto desde el mundo de la academia, como desde el mundo de la sociedad civil y de los partidos de la política. Sobre todo las personas que piensan también en la política y no solamente que actúan. Ya hemos revisado varios aspectos, partimos dándole una mirada a lo que es la irrupción de este nuevo tipo de derecha, la nueva derecha que se le ha llamado, que es una derecha más radical, ¿no es cierto?, más desenfadada, que apela además a un supuesto sentido común, muy básico en todo caso, que abomina de la ciencia, en fin. También tuvimos una sesión para revisar lo que es la democracia hoy día, esta suerte de debilitamiento de la forma en que las personas se sienten dentro de las democracias y cuánto las valoran. Hoy día hay una suerte de tendencia a una desafección de la democracia. También los cuestionamientos que tiene la socialdemocracia, probablemente por una falta de renovación de su proyecto político, y también, y en contradicción con la anterior, a una suerte de nueva demanda creciente por derechos sociales, ¿ya? Finalmente, en la sesión anterior revisamos la situación del capitalismo y la falta de alternativa, que es lo que hemos estado siempre en discusión. Es difícil empezar a pensar en una nueva época cuando todavía no empezamos a vislumbrar las alternativas. Bueno, hoy vamos a pensar justamente, vamos a conversar un poco de esto, del futuro, de cómo se empiezan a delinear ciertas tendencias que se pueden observar a través de todas estas transformaciones. Tenemos presente el desafío gigantesco que es la crisis climática, ¿no es cierto? Cómo esto puede influir realmente en un cambio en nuestras pautas de consumo, pero también y principalmente en el modelo de desarrollo y cómo eso va a afectar la economía. Tenemos también todas las transformaciones profundísimas que se está viviendo en el mundo del trabajo, la incorporación masiva de tecnología, la automatización, la robótica, el trabajo remoto, del que hemos estado siendo objeto y durante todo este tiempo de confinamiento. Y otro aspecto interesante es el cuestionamiento que está teniendo la institucionalidad. En Chile casi por completo, o sea, tenemos una profunda crisis de confianza, falta de legitimidad, la política para muchas personas se percibe como inútil, incapaz de hacerse cargo en serio de las demandas y las necesidades actuales de la ciudadanía. Bueno, de todos estos temas, de los últimos que mencioné al menos, queremos conversar con los panelistas que tenemos hoy día para empezar a pensar sobre nuestro futuro. Nos acompaña hoy Javiera Barandiarán, ella es profesora de la Universidad de California, Aldo Madariaga, que es profesor de la Universidad Diego Portales e investigador del COES, y Carolina Toá, profesora universitaria, consultora, y que además ha sido alcaldesa, ministra y diputada, con una gran trayectoria política. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy día. Quiero también aprovechar, ya que es nuestra última sesión, para dar públicamente las gracias a Cristóbal Rovira, quien ha hecho como moderador de todas las sesiones de este ciclo, pero que además ha trabajado con nosotras en la FES para diseñar tanto el ciclo completo como para preparar cada una de las sesiones. Así que muchas gracias, Cristóbal, porque sin ti este ciclo no habría sido posible. Bueno, sin más entretención, espero que tengamos un muy buen debate hoy día. Esperamos haber aportado con este ciclo a la reflexión sobre este fin de época, sobre esta
tiempo de tránsito hacia algo nuevo, que esperemos que sea mejor, y que con esto contribuyamos a delinear poco a poco esta nueva realidad a la que estamos llamados a construir entre todas y todos. Muchas gracias, Cristóbal, te dejo la palabra. Ok, muchas gracias, Arlet, por las palabras de bienvenida, y muchas gracias a todas y todos que nos están siguiendo acá. Brevemente, antes de empezar, solo para enfatizar un poco, agradecerle a nuestros 3 panelistas que se conectaron el día de hoy y presentarlos muy brevemente. Primero que nada, tenemos con nosotros a Javiera Barandarian, que nos está acompañando desde California, que recién me decía de que tiene tan solo 3 horas de diferencia, así es que no la obligamos a hacer madrugar. Ella es profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara, tiene un doctorado en la Universidad de Berkeley en California, y su trabajo me parece que sobre todo para la sesión de hoy día es muy interesante porque ella se focaliza, entre otras cosas, en política medioambiental, con un particular énfasis en América Latina y también sobre Chile, y la idea es que uno de los temas que vamos a tocar en el día de hoy tiene que ver con el futuro y el medio ambiente. En segundo lugar tenemos a Aldo Madriaga, quien es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Diego Portales, él es investigador asociado del COES también. Su agenda de investigación se focaliza sobre todo en economía política, y él tiene un libro que, como nosotros decimos en buen chileno, está recién salido del horno, que se llama Neoliberal Resilience, que, si no me equivoco, va a salir publicado a fin de año por Princeton University Press, o quizás Aldo nos puede contar si ya está disponible en el mundo académico o hay que esperar un poco. Y en tercer lugar tenemos a Carolina Toá, quien es cientista política de profesión, así es que está muy bienvenida también para conversar con nosotros como cientista político, pero también como política, porque como ya nos había adelantado Arlet, y todos muy bien sabemos, de que ella, aparte de ser profesora y consultora, tiene una carrera política de militante en el PPD, ha sido alcaldesa de la Comuna de Santiago, fue diputada por la Comuna de Santiago y también fue ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Así es que les agradezco nuevamente a Javiera, a Aldo y Carolina de haberse hecho el tiempo hoy día para conversar con nosotros, y vamos a partir entonces con el primer bloque de preguntas, y vamos entonces con Javiera. Y me gustaría que este primer bloque de preguntas tiene que ver justamente con esta temática de cómo podemos vislumbrar un poco el futuro. Y lo que me gustaría preguntarte, Javiera, es que hay varios académicos que han planteado que el mundo ya no va a ser el mismo después de la pandemia. Y en teoría nosotros podríamos esperar cambios estructurales en diversas áreas, como podrían ser las cadenas de producción, la automatización del trabajo, los sistemas de salud e incluso en nuestro mismo mundo académico educacional. La pregunta que me gustaría hacerte es si es que tú crees que efectivamente va a ser así, que vamos a tener un antes y un después de la pandemia, o quizás más temprano que tarde vamos a volver a una suerte de normalidad al antiguo mundo que teníamos. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, gracias Cristóbal. Supongo que todos me escuchan bien. Sí, la verdad es que tu primera pregunta es la pregunta del millón, ¿no? Todos quieren saber esto. Antes de aventurar una respuesta, quiero agradecerte a ti que has hecho un trabajo fabuloso de moderación. He tenido la suerte de ver otros encuentros y he aprendido mucho y disfrutado mucho de las conversaciones. También agradecer a Aldo que me invitó, y a Arlet y a todos los organizadores. Entonces, bueno, como decía, es la pregunta del millón. ¿Va a llevar esto a cambios duraderos o vamos a volver al status quo, a la vieja manera de hacer las cosas? Y en realidad yo creo que la respuesta se va a ir dando a lo largo de toda la charla, porque no hay una respuesta única a esto. Sí es verdad, las crisis, y esta quizás más que otras, tienen como un poder simbólico, además de un poder real, que se puede usar de diferentes maneras. Entonces, además de ser un desafío, es un momento de muchas oportunidades, si bien es difícil anticipar cuáles de esos resultados van a salir. Podemos pensar muchas crisis históricas que cambiaron trayectorias políticas, carreras políticas, levantaron a unos políticos y derrumbaron a otros de maneras totalmente imprevistas, ¿no? Estoy pensando, bueno, hace poco leía de nuevo sobre las grandes inundaciones del 27 en Mississippi, que armaron la carrera del presidente Hoover, y bueno, muchos otros ejemplos. Yo creo que en este caso va a depender un poco de la duración de la crisis del COVID-19. A mí misma me ha costado ir internalizando la idea de que esto en realidad va a durar. Yo creo que vamos a seguir así por un año más,
por lo menos. Entonces, es una duración muy larga, que sí da pie, da más oportunidad a obligar mayores cambios estructurales. Relacionado con eso hay que ver qué termina siendo interrumpido, qué relaciones económicas, qué factores de producción, qué cadenas de producción son las que realmente se ven interrumpidas, y qué nuevas alianzas son obligadas o son forzadas o surgen de esas interrupciones. Entonces yo creo que tenemos que ver, por un lado, ese es como el poder real de una crisis como esta. Después está el poder simbólico, que aquí es donde yo creo que estamos ante una incógnita aún mayor, porque en el pasado, como dije antes, podemos pensar en muchas crisis que armaron carreras políticas y tumbaron carreras políticas. Eso a lo que apela es la importancia del liderazgo político para salir de una crisis. Y ahí es donde estamos en terra incógnita por Internet. Nunca hemos tenido que hacer política a gran escala de esta manera. Y ahora mismo en Estados Unidos lo estamos viendo con la convención del Partido Demócrata, que empezó el lunes, y si bien a mi juicio la vieron muchas personas, vieron la convención, es como un 28% menos de lo normal. Entonces claramente no están llegando al público como llegaban antes. También ha habido artículos sobre lo importante que fue ese momento, por ejemplo, para hacer la carrera de Barack Obama, cuando fue el senador en la convención del 2004, creo. Ahora, como son todos estos discursos cortitos, no se da esa misma plataforma. Entonces, ¿cómo va a surgir un liderazgo político en estas condiciones? Es algo que yo creo que no sabemos. Una cosa que sí sabemos es que para que las cosas cambien, las ideas tienen que estar ahí, tienen que estar sobre la mesa. Tiene que haber propuestas, tiene que haber, esas ideas tienen que estar en el aire. Si no hay ideas, las cosas van a seguir su inercia y las posibilidades de cambio se van cerrando, y en ese sentido yo creo que es un momento clave para que todas las organizaciones sociales, todos los movimientos sociales, las ONGs, todos salgan a proponer ideas y a moverse, porque ese es un tema clave. Entonces, por ejemplo, en el área de producción, como decía antes, estamos viendo cambios. Yo he estado siguiendo, como sabes, los debates un poco sobre el litio, y ahí se está hablando muy activamente de que el litio está un poco en la vanguardia de estar pensando cómo descentralizar o relocalizar las cadenas de producción. También en el tema agrícola se está hablando de cortocircuitos, entonces de crear cadenas de producción y distribución mucho más cortas, que le hacen cortocircuito al capitalismo global de alguna manera, con un mercado más local. Un ejemplo muy bueno del poder de las ideas es ahora también con Joe Biden, en un momento donde un periodista le hizo una pregunta a Trump sobre el cambio climático, y su respuesta fue: cuando yo escucho eso pienso que es una mentira, y Joe Biden dijo: cuando yo pienso en cambio climático, pienso en trabajo. Y eso es un cambio radical con el discurso de hace unos años, y hay un movimiento social de Sunrise Movement, de estudiantes universitarios acá en Estados Unidos, que justamente se puso como objetivo que los políticos cambiaran su discurso y asumieran que el cambio climático es una oportunidad para fomentar nuevos trabajos. Entonces, ese es un logro de cómo se está cambiando el discurso a partir de movimientos sociales. Otras áreas de cambio: en salud, en educación, pero en salud sobre todo, y en welfare, en políticas antipobreza. Estamos viendo también como ideas que han estado ahí, como el ingreso universal básico, están ahora ganando una legitimidad que antes no tenían, y más personas están pensando que esas son posibilidades factibles, porque se están tomando estas cosas en serio que antes no. En educación tenemos unos desafíos tremendos. Yo en ese sentido no soy muy optimista sobre la educación online o remota, porque los desafíos en términos de desigualdades para nuestros estudiantes son tremendos, pero lo que sí estamos viendo es que, que la crisis de alguna manera ha
demostrado que necesitamos instituciones fuertes. No solo se trata de un problema de plata, sino que necesitas instituciones que operen, que puedan operar para poder hacer frente a una crisis. Dos puntitos más. Primero, que aquí no existe una única crisis, sino que existen muchas crisis a la vez. Arlette lo decía en su introducción, hay una crisis global respecto a la democracia y la política. Yo creo que hay pocos periodos en la memoria reciente donde hay tantas manifestaciones masivas simultáneamente en tantos países a la vez. Entonces hay un quiebre en el modelo democrático que es muy real. Hay también una crisis del capitalismo global, ¿no? Que tiene que ver con las cadenas de producción, con el libre mercado, con todo eso está en crisis, y que lo vemos en estas crisis económicas brutales que se suceden muy regularmente, cada vez mayores, el 97, el 2008, ahora 2019, 2020, que si bien no fue causado por el sistema financiero no nos está ayudando en absoluto para salir de la crisis. Además de la crisis ecológica. Entonces, al final, ¿de qué va a depender si volvemos a la normalidad de siempre? Yo creo que va a depender de la sociedad, de los ciudadanos, de cómo votamos, los que tenemos elecciones importantes a la vista, tanto en Estados Unidos como en Chile, y de la mantención de esta movilidad social que se ve en todo el mundo realmente. Así que en ese sentido soy levemente optimista. Muchas gracias, Javiera, por cerrar con esa nota optimista, y vamos a seguir conversando, obviamente, sobre cuán optimista podemos ser o no. Ahora paso entonces a Aldo, quien está en Santiago, así que tenemos la misma hora, claramente nosotros, a diferencia con Javiera. Y me gustaría pasar a tus temas que tienen que ver con la economía política, y sobre todo me gustaría hablar sobre el siguiente tema, y es que el sistema capitalista nosotros sabemos que necesita certidumbre para poder generar cálculos proyectivos respecto a dónde invertir y cómo invertir. Y lo que estamos viendo hoy en día es que el capitalismo está experimentando una fase de alta incertidumbre producto de la transformación que estamos viendo por la pandemia, pero también es cierto que en otros momentos históricos el capitalismo también ha pasado por hitos de alta incertidumbre. Basta pensar, por ejemplo, en la década de los 70. Entonces, me gustaría retomar un poco la pregunta que le hacía Javiera, pero ahora enfocada al sistema capitalista, respecto a cuán nuevo es este escenario que estamos viviendo hoy en día. ¿Podemos pensar efectivamente que vamos a volver a ese mundo pre-pandemia, o que generaba constantes certezas, por así decirlo, para el capitalismo global, o efectivamente tenemos que pensar en un futuro donde la incertidumbre va a ser la nueva norma, por así decirlo? Bueno, me subo a las palabras de Javiera, agradecer primero que todo a la Fundación Friedrich Ebert, a Cristóbal y a los panelistas y participantes en este panel y en el ciclo, que ha sido tremendamente refrescante para la discusión. Mira, las preguntas son muy buenas. Mi respuesta la separaría en dos. Partiendo por la última, la respuesta rápida es que yo creo que no vamos a volver al mundo prepandemia, y por lo tanto este escenario sí es nuevo en un cierto sentido. Pero yo creo que la pandemia, y un poco en la línea de lo que decía Javiera, es una de varias crisis, ¿no? Yo siento que la pandemia es como un síntoma, un eslabón de una cadena de varios eventos, de varias crisis y transformaciones que están cambiando al mundo, digámoslo así, pero el capitalismo en particular tal como lo conocemos, ¿no? Entonces, esta pandemia es una de varias que nos precedieron. Esta ha sido la más grave, con más consecuencias, pero van a venir otras, eso es lo más probable, ¿verdad? Lo que me parece importante destacar y rescatar en este caso es que esta pandemia lo que está haciendo es acelerar varios de los procesos más grandes, más abarcativos, que venían cambiando, acelerando este proceso de cambio, ¿no? Uno de esos procesos, tú lo mencionaste, tiene que ver con la automatización del trabajo y todos los efectos que va a tener la robótica, las nuevas tecnologías. Entonces ya se sabía que habían trabajos que iban a ser desplazados por la tecnología, que van a generar un desempleo masivo, y una serie de autores están pensando cómo enfrentar esa situación, pero la pandemia lo que vino a hacer es decir, bueno, existen
todos estos otros trabajos que también quizás los podemos automatizar, ¿no? Y pensemos de cerca, ¿qué pasa con nosotros los académicos? Justamente ayer veía un tuit de Gary King, un súper cientista político, un súper de métodos, ¿no es cierto?, de métodos cuantitativos. Empezando ahora el semestre en Estados Unidos, Gary King subió toda su clase de introducción a métodos a la red gratuitamente en YouTube. Yo por suerte no soy profesor de métodos cuantitativos, así que estoy tranquilo, pero va a llegar el momento en que va a haber un profesor de economía política super duper que va a subir su clase y bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, nadie está a salvo de este proceso y la pandemia aceleró ese proceso, ¿sí? ¿Te fijas? Hay otros más que podemos mencionar, por ejemplo, aquellos relacionados con el manejo de los datos y la vigilancia, ¿no? Pensemos qué va a pasar con los datos de salud y los récords clínicos. Cómo cada vez se va a hacer más factible esta idea que aparecía en algunas películas de ciencia ficción de los pasaportes sanitarios, ¿no es cierto?, para desplazarse, para la vigilancia de qué es lo que está haciendo uno y si puede estar o no en ciertos lugares. En fin, ¿para qué hablar de las cosas asociadas al cambio climático, nuestra relación con la naturaleza y lo que hablaba Javiera respecto de las cadenas productivas en la agricultura, etc.? Entonces, hay una aceleración de todos estos procesos, ¿no? Y yo creo que esto realmente es lo nuevo, ¿no? Vernos enfrentados a esta crisis múltiple y de manera tan abrupta, tener que hacer frente a esto. Pero respecto de la segunda pregunta, ¿no es cierto? Si realmente es nuevo y si en qué medida esto va a alterar las certezas que necesita la economía, que necesita el capitalismo para funcionar. Yo diría que, si bien es cierto, todo esto de alguna manera es nuevo, también en un sentido abstracto, es una repetición de una dinámica propia del capitalismo. Estos periodos de estabilidad larga, ¿no es cierto?, pero también de un gran y acelerado cambio, ¿no? Y si pensamos, la economía capitalista siempre se ha expandido y se ha reproducido a través de estos estertores, de estas crisis que revuelven al capitalismo, que revuelven las relaciones sociales, a las sociedades, ¿no es cierto?, y que sale un capitalismo más fortalecido, ¿no es cierto?, distinto, con nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, una nueva economía, y que permiten reproducir el capital. Justamente el que pensó mejor esto, Joseph Schumpeter, lo tenía muy claro, ¿no? Y lo que podría decir yo es que en estos periodos de convulsión es donde más ganancias hay, donde la economía, para aquellos que están en ella, mejor funciona, ¿sí? Ayer veía que el índice Standard & Poor's de la Bolsa de Nueva York agarró un nuevo pico. Luego de llegar a un pico al momento en que se desató la pandemia en marzo, se vino abajo y ahora, a pesar de todo lo que significa la incertidumbre de la elección en Estados Unidos, la pandemia que está descontrolada en Estados Unidos, agarró un nuevo pico. Y es como las inversiones, o sea, las inversiones riesgosas son las que más rentan. Y las inversiones seguras son las que menos. Entonces, estos son los momentos en que de alguna otra manera la economía también funciona muy bien, porque se generan disrupciones, se generan nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, que son las que nos van a llevar a otro ciclo. Yo quiero terminar cerrar la pregunta con un mensaje, es decir, que más allá de si esto es nuevo o no, creo que la clave es decir, cómo en esta reconversión del capitalismo, de qué manera se van a solucionar estos grandes problemas de los que tú hablabas, estos grandes desafíos que implica cambio climático, automatización, salud, etc., ¿no? Si la reproducción del capitalismo en nuestra nueva fase va a significar y va a permitir darle respuesta a esos problemas, o si la reproducción del capitalismo en esta nueva fase va a significar darle la espalda a esos problemas, ¿ok? Las dos alternativas están abiertas y no es claro que esta recomposición implique darle una respuesta positiva. Yo creo que ahí se juega la clave de lo que viene. Muchas gracias, Aldo. Y ahora nos pasamos entonces a Carolina, y me gustaría tratar de aterrizar un poco más esta conversación a nuestro propio país, al caso de Chile, y obviamente al debate político que estamos viviendo en este momento.
Y en ese sentido, Carolina, lo que me gustaría conversar contigo es que nosotros sabemos que en un periodo relativamente corto de tiempo Chile ha experimentado una doble crisis. Por un lado, el estallido social y más recientemente la crisis relacionada a la pandemia. Y aquí me da la impresión que hay algunos actores políticos que creen que es posible volver al Chile de antes, por así decirlo, el Chile pre-estallido y pre-pandemia, donde supuestamente primaban los consensos y donde supuestamente era posible alcanzar acuerdos políticos. Por lo tanto, mi pregunta para ti, conociendo tú desde adentro del mundo político, ¿crees tú que es factible volver a este antiguo periodo? ¿O estamos más bien entrando en una nueva era política que va a estar marcada no solo por mayor conflicto y polarización, sino que también por alta incertidumbre respecto a cuál es el tipo de país que vamos a tener el día de mañana? Estoy pensando en los procesos eleccionarios que vamos a vivir, de hecho, ahora prontamente, y supuestamente el proceso de cambio constitucional que se abre. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a todos los organizadores de este ciclo. Felicidades a los copanelistas aquí, a quienes nos acompañan. A ver, en estas semanas, meses que llevamos ya bastante largos con la pandemia, se ha vuelto una conversación común el hacer estas elucubraciones acerca de qué va a cambiar, qué no va a cambiar, si todo va a volver a ser como antes. Y la verdad es que es bien impresionante la certidumbre que tienen algunos para afirmar que la historia muestra, así lo dicen así de categórico, que pueden pasar las peores catástrofes, pero que el ser humano vuelve a un animal de costumbres, y bueno, tienen ejemplos que citan para esto, y etcétera. Y también, con el mismo entusiasmo y convicción, hay otros que tienen muy claro hacia dónde va el cambio que viene. Y yo creo que en el caso de Chile, la verdad es que nosotros veníamos en un tren de transformación, de agotamiento de una forma de funcionar de la sociedad y sobre todo de la política, desde hace muchos años antes del estallido social. O sea, no es que el estallido más la pandemia nos pusieron en una nueva realidad, sino que llevamos mucho rato en que una realidad que por largo tiempo se prolongó, que por decirlo así, el orden post-transición, mostraba ya síntomas de agotamiento y había cambiado. O sea, ya no funcionaba como funcionó en aquella época, digamos, que es recordada como una especie de lugar al que se desea volver. Entonces yo creo que ya hay una primera afirmación que me atrevería a hacer, que antes del estallido, antes de la pandemia, esa realidad ya estaba cambiando profundamente. Pero tengo una segunda observación, antes incluso de mirar al futuro, y es que este relato sobre esa época de los consensos, yo tengo una gran distancia con la manera de entenderlo e interpretarlo. Yo creo que esa es una época en que se forjaron acuerdos para sacar adelante la mayoría de las reformas y grandes decisiones que se tomaron en el país, producto de una institucionalidad que obligaba a tomar decisiones de esa manera, porque si no, no se podía tomar decisiones. Pero esas decisiones nunca fueron verdaderos consensos. Consensos como representa la palabra esa cuando uno la pone en grande, por decirlo así. Es decir, entendimientos que se hacen a través de distintos puntos de vista que logran acercarse y encontrar un punto común. Más bien eran condiciones que obligaban a dejar fuera de la conversación demasiadas alternativas, que quedaron, por decirlo así, fuera del campo de trabajo de la política, producto de este contexto y sobre todo de este marco institucional, y yo diría también de este cuadro subjetivo en que estaba Chile post-transición, ¿no? Un país que por mucho rato le hacía el quite a los conflictos, le tenía temor a los conflictos, y ponía más bien su energía en tener aguas tranquilas. Pero yo creo que esos nunca fueron realmente consensos del país, en el verdadero sentido de la palabra. Entonces, si me preguntas en el cuadro que estamos hoy día, mirando hacia adelante, yo creo que claramente nosotros veníamos en un cuadro de cambio y vamos a continuar en un cuadro de cambios, pero que está en pleno desarrollo. No es algo que se va a cerrar en el corto plazo, requiere todavía una evolución y requiere encontrar también una conversación que yo creo que todavía no está instalada, y quizás, pero solo quizás, el proceso constituyente puede ser un primer momento para ponerla.
yo creo que el lograr encontrarla depende en gran medida no únicamente, esto tiene muchos planos y muchos actores distintos, pero como aquí estoy hablando, soy como la política del grupo, entonces me toca hacerme cargo de ese pastelito, yo diría desde la política que gran parte de lo que nos toca hacia adelante es entender que nos asumamos a una época, ya estamos en una época en que en realidad no existen, no están hoy día disponibles mega relatos, modelos que puedan dar cuenta de estas tensiones que la sociedad tiene y que se puedan proponer como recetas de satisfacción de todo lo que tenemos como desafío. No están disponibles, algunos serán mejores que otros, uno se podrá sentir más cerca de algunos que de otros, yo por lo menos me siento más cerca de algunos que otros, pero creo que ninguno hoy día se puede parar con esa, digamos, talante de decir yo tengo la respuesta, que por mucho tiempo vivíamos un poquito con una política de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que gran parte de lo que viene hacia adelante es el desafío en la política de construir una manera de funcionar que ya no está centrada solo en actores políticos que debaten entre ellos cuál es la mejor propuesta, ¿ah? Mi propuesta A contra tu propuesta B, que además es una manera de funcionar de la política que está muy, muy motivada y gatillada como un imán, digamos, por la dinámica de los medios de comunicación para cubrir la política, que siempre es como una competencia entre sectores, y la dinámica electoral, que siempre te tiene muy a la vuelta de la esquina una nueva, digamos, carrera en que vas a recompetir. Entonces eso tiene instalada una conversación política en que entre los distintos sectores se disputan quién tiene la mejor receta, y yo creo que la política que nos viene ahora, o la que necesitamos hacer al menos quienes queremos cambios progresistas en esta época, digamos, de convulsión, es más bien una política de aproximaciones sucesivas en que es necesaria mucho debate, mucho diálogo, mucha ponderación con la sociedad, más que con el sector que tienes al lado. En el fondo, tratar de hacer inteligible entre todos los desafíos que tenemos, las alternativas que tenemos, ponderar las soluciones, ponderar los costos de las soluciones, lo que sacrificamos en cada alternativa, y eso requiere un diálogo muy profundo con la sociedad, que no se da cuando tú estás mirando al lado, se da cuando estás mirando al frente. Esta política que mira hacia el lado todo el rato, la gente la ve como que en un partido de tenis, ¿no? Y pelean entre ellos y yo miro aquí a ver quién juega mejor. Yo creo que ese tipo de política para este tiempo, con tanta incertidumbre, con tantas cosas por reinventar, con tantas cosas por descubrir en el camino, porque la receta no está hecha, sino que hay que irla probando, haciendo camino al andar, requiere un tipo de interacción muy diferente con la sociedad de intercambio, de ida y vuelta, de construcción sucesiva, y yo creo que en la medida que encontremos esa práctica, vamos a poder ir abriendo camino. Si no, vamos a seguir frustrando, vamos a seguir aumentando esta brecha que yo creo que es el mayor desafío que tenemos, el mayor desafío político por lejos que tenemos, esta brecha gigantesca entre la política y la ciudadanía, y la sociedad en su conjunto, y su dificultad para hacerse cargo de eso, de una forma que no sea esta que decía que era la de los tiempos pretéritos, que pasaron hace mucho rato, mucho antes del estallido, creo yo. Muchas gracias, Carolina. Pasamos ahora entonces a Javiera, y me interesaría seguir conversando del futuro, pero ahora desde otro ángulo, aunque vamos a retomar algunas de las cosas que veníamos conversando. Y es que uno de los temas que yo creo que está claro es que el debate político hoy en día está muy enfocado en la crisis producto de la pandemia, ¿no? Y tenemos muchos académicos que están escribiendo al respecto, pero lentamente me da la impresión que están surgiendo algunas voces que empiezan a presionar por pensar en torno a imaginarios futuros, algo que tú ya indicabas en tu primera intervención, Javiera. Y si pensamos en torno a los imaginarios futuros, me gustaría, sobre todo como esta es un área que tú conoces, me gustaría reflexionar respecto a cuál es el rol que la temática ecológica podría jugar para repensar el modelo de desarrollo en América Latina y en Chile. Si pensamos que las crisis son oportunidades, eventualmente este sería un momento para que esa temática ecológica cobre fuerza. Pero por otra parte, también podríamos pensar que quizás en un país como Chile, o más general en América Latina, quizás no están dadas las condiciones
a diferencia de lo que sucede en Europa, por dar un ejemplo, para construir una narrativa, un imaginario centrado en la temática ecológica. ¿Cómo ves tú esta situación para el caso de Chile y de América Latina? Sí, un poco, a ver, yo creo que un poco, quiero partir un poco rescatando lo que decía ahora Carolina, en el sentido de que en Chile y América Latina yo creo que en esta temática en particular de nuevos modelos económicos, nuevo pensamiento ecológico, la crisis tiene larga data, ¿no? Está mucho antes de esta pandemia, antes del estallido. En ese sentido, como continente, como región, como espacio cultural y político, yo creo que América Latina tiene como un legado privilegiado en cuanto a pensar en diferentes modelos, en diferentes nuevas alternativas ecológicas. El tema es cómo continuar desarrollándolas y creciéndolas, cómo introducirlas en las recetas políticas, porque yo creo que al espacio de imaginarios y de estilos políticos ha habido mayores éxitos y sí, experimentación más positiva, con más logros, que a nivel de aterrizarlo eso en una serie de recetas, o sea, con eso quiero decir reglamentos, leyes y políticas públicas. Entonces, es útil diferenciar aquí entre el imaginario que mencionabas y la idea de políticas públicas. Entonces, imaginarios sobre el futuro, en el fondo, son una herramienta analítica para pensar en términos más ambiciosos, ideas sobre el futuro aspiracionales que están basadas en una visión concreta, pero también con un fuerte, muy influidas por los valores que los guían, por los logros sociales que se quieren conseguir, por una transformación de la sociedad, del medio ambiente, del espacio, etc. Políticas públicas, podemos pensar el sistema de evaluación de impacto ambiental. El mercado de agua, ni siquiera de todo el código de aguas, pero el mercado de agua que existe o no existe. Y en general yo creo que podemos decir, y a nivel global, no solo en Chile, pero definitivamente en Chile, pero a nivel global también, hemos pecado de una falta de imaginación en cuanto a medio ambiente, o sea, mucha fe en estas pequeñas políticas públicas, los mercados de carbono, o sea, privatizar el bosque para salvarlo, privatizar el agua para economizarla. O sea, pequeñas políticas públicas, el CIA es el mejor ejemplo porque dicen que es la política inventada en Estados Unidos más copiada por más países en todo el mundo en la historia. Entonces, o sea, en un contexto donde hay mucha difusión de políticas de Estados Unidos, dicen que esta es la más difundida. Bueno, yo sobre Leia puedo hablar mucho, así que me voy a limitar a decir eso. Hemos pecado mucha fe en estas pequeñas políticas sin pensar en los imaginarios, o sea, en la política con P grande, por decirlo así, que queremos. Yo creo que vale la pena detenerse para repasar algunos de los titulares de esta semana, porque vivir en el mundo del cambio climático, que ya vivimos bajo el cambio climático, va a exigir mucha imaginación. O sea, en los últimos 5 días, científicos publicaron diciendo que el derretimiento de los hielos de Groenlandia ya no se puede detener. Es un one-way road, camino de una vía, ya los vamos a perder. En California está, bueno, el norte del país, del estado está con incendios, hemos tenido relámpagos inéditos, tornados de fuego inéditos por el calor que está haciendo y la temperatura más alta medida en el planeta nunca, 54,4 grados en Death Valley, en el desierto acá. Ya llevamos 11 huracanes en el Atlántico y en el Caribe, o sea, mucho más eso es el número en una temporada normal, son 11, y ya llevamos eso, y recién está empezando la temporada de huracanes. Entonces, estos son solo los últimos 2-3 días, y solo dentro de acá, de esta región limitada de Norteamérica. Entonces,
el desafío es tremendo y va a exigir mucha imaginación, como decía yo antes. Hay muchas ideas desde los circuitos cortos que yo decía antes, la agroecología, economías regionales, Eduardo Gudinas habla mucho de esto, nuevos modelos energéticos que están basados en la descentralización, en la democracia, sin fines de lucro. Todo esto requiere en el fondo, como la pieza clave ahí, es la deliberación, procesos democráticos y deliberativos y participativos con un grado de consenso real mucho más altos y sofisticados de lo que hemos logrado en el pasado. ¿Existen las condiciones? Sí, yo creo que existen en Chile y en América Latina, están en nuestros movimientos sociales, los cabildos en Chile para mí ha sido algo maravilloso de ver de que hay una necesidad y unas ganas y una disponibilidad a participar muy fuerte, a conversar sobre estos temas. También yo aquí soy muy creyente en la idea transformadora de los derechos de la naturaleza, como una manera de transformar no solo la política, sino también la ciencia, cómo practicamos ciencia ambiental en los laboratorios, en las universidades, cómo enseñamos a nuestros niños a pensar sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza, como que ayuda a reequilibrar las fuerzas de que el mundo natural no está ahí para nuestro control, para que nosotros lo mejoremos, para que nosotros lo manipulemos como un objeto, sino que es un sujeto con autonomía íntegro. Donde no están las condiciones, aquí voy a hacer referencia breve a mi libro, Ciencia y Medio Ambiente en Chile, sobre la política de ciencia dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque lo que ahí doy cuenta es de una falta de imaginación muy grande, no solo entre los políticos que están en el poder, o sea, el poder ejecutivo, sino también en los empleados, el aparato estatal, los funcionarios, que están mucho más enfocados a hacer velar por las pequeñas reglas del juego y no están pensando en cómo proteger el medio ambiente, no ven su cometido proteger el medio ambiente, sino que ven su cometido velar por estas pequeñas reglas que están en los reglamentos sin cuestionarse nada. Es la misma actitud que vi en los cabildos, donde no había realmente, o sea, por parte de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, no había ninguna disponibilidad a conversar sobre los derechos de la naturaleza, preocupados enseguida de la práctica. ¿Qué cambios reales va a tener sin pensar en el imaginario que esto puede suponer y el poder de eso? Lo vemos en el apoyo o la falta de apoyo a la ciencia ambiental en Chile. Por ejemplo, el año pasado cerró definitivamente el Centro Nacional de Medio Ambiente, el CENMA, que realmente era la única institución científica en el país, con los equipos, con el personal, para realmente hacer un estudio profundo de los temas ambientales, de la contaminación, la toxicidad, a largo plazo, en el interés público, y que fue víctima al fin y al cabo del Estado subsidiario. Entonces, de nuevo aquí tenemos el Estado subsidiario como un imaginario, no es una ley, no es una política pública, no es una receta, sino que es un imaginario que está permeado en toda la Constitución y que ha cambiado toda la cultura política del aparato estatal, y que, bueno, yo el primer paso es cambiar ese Estado subsidiario con otro imaginario del Estado. Y lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Javiera. Y ahora paso nuevamente a Aldo y vamos a retomar la discusión, la conversación sobre el capitalismo. Y aquí me gustaría conversar contigo, Aldo, sobre tu libro que, si mal no entiendo, acaba de salir publicado por Princeton University Press, en donde tú eres bastante escéptico respecto a la capacidad de transformar el modelo neoliberal, y a su vez eres crítico del rol que tiene el capitalismo sobre, o el neoliberalismo, mejor dicho, una variante del capitalismo sobre la democracia. Pero también podríamos pensar que la crisis económica que estamos viviendo hoy en día, producto de la pandemia, puede ser visto como una suerte de ventana de oportunidad para hacer cambios más estructurales al sistema capitalista actual. ¿Compartes tú este diagnóstico un poco más positivo de que estamos abriendo la posibilidad de ver cambios reales? ¿O tú más bien serías escéptico y pensar de que el capitalismo va a poder reproducirse en su misma lógica
de impacto negativo sobre el medio ambiente y también de seguir con esta lógica bastante exclusionaria sobre la sociedad. Gracias. Mira, a ver, yo creo que sí, es verdad lo que tú dices. Todas las crisis de alguna u otra manera quiebran con una cierta inercia, sobre todo una crisis tan grande como la de ahora, y dan una oportunidad para que nuevas fuerzas se manifiesten, ¿no? Y en ese sentido, claro, son oportunidades y oportunidades para que se introduzcan cambios estructurales. Ahora bien, el resultado de esas crisis, yo creo que aquí está la clave, no está determinado por lo que pasaba antes. No porque antes había neoliberalismo y ahora hay una crisis en que se expresa todas las contradicciones de él, ¿no es cierto? Carolina Toá decía que vienen de hace mucho rato. No porque eso esté en crisis quiere decir que lo que salga de la crisis va a ser algo distinto. Y lo que tenemos que ver es efectivamente, y yo siento que es muy importante lo que dice Javiera, la idea de los imaginarios, ¿no es cierto? Si existen realmente ideas articuladas, no solo a nivel de políticas públicas, sino también a nivel de filosofías que nos orienten, que nos den un futuro posible, pero también es muy importante ver qué hacen los actores en la crisis y cómo y quiénes movilizan esos posibles escenarios, ¿no? Yo lo que planteo en el libro, aquí estoy pasando el dato, ¿no? Está bien. Es que el neoliberalismo logró mantenerse resiliente a través de alterar las formas que tiene la democracia típicamente de ofrecer espacio a distintos proyectos. Ofrecer espacio a distintos proyectos que eventualmente ganan adeptos, generan simpatía, y esas simpatías se manifiestan en un voto, ¿no es cierto?, en un proyecto político. Y eventualmente hay distintos proyectos políticos, ¿no es cierto?, y ahí se produce eventualmente consenso de los que hablaba Carolina Toá. Pero sin embargo, lo que produjo el neoliberalismo, y esto no solo en Chile, esta historia resulta bien familiar en Chile, pero lo que yo hice es estudiarlo además en otras regiones, por ejemplo en Europa del Este, con fuertes procesos de liberalización, que el neoliberalismo lo que hace es reducir los espacios para que se manifiesten esos proyectos alternativos. ¿De qué manera? Lo mencionaba Carolina muy bien, reduciendo primero la representación de esos proyectos alternativos. O sea, en Chile fue brutal, ¿verdad? Reduciendo la representación de esos proyectos alternativos y de esos actores, pero además también reduciendo el espacio de las políticas públicas de manera muy dirigida, sacando ciertas políticas públicas de la deliberación pública, ¿verdad? Y una última forma, insisto, estos son los mecanismos que también han sido ocupados en otras partes, que me parece muy relevante y el que voy a tocar en mayor detalle es utilizando ciertos recursos, en este caso privatizaciones, por ejemplo, para empoderar ciertos actores del sector empresarial, ciertos sectores económicos, que luego tuvieron en Chile y en los otros países también un rol muy importante en bloquear ciertos esfuerzos, en bloquear ciertas reformas por distintos medios, ¿no? Por medios de ir al Congreso a bloquearlo directamente, por medio de generar miedo y decir, bueno, si esto pasa, entonces no va a haber condiciones para seguir invirtiendo, me voy y me llevo mis capitales a otro lado, lo que se denomina el poder estructural del empresariado, ¿verdad? Entonces, y el poder que tienen estos actores actualmente y la manera en que se han debilitado o no estos mecanismos en la crisis actual me parece que es la clave para entender si es que la crisis significa la posibilidad de algo nuevo o que el neoliberalismo sigue más o menos intacto. Ciertamente, lo que ocurrió en octubre pasado y todo este proceso de creciente malestar y descontento, ¿no es cierto?, y la posibilidad del plebiscito y una posible convención constituyente, permite pensar en que algunos de estos mecanismos se van a debilitar y se puede generar ese cambio. ¿Ya? Estoy pensando sobre todo en las instituciones políticas y todo lo que significa la Constitución. Pero de nuevo, hay un elemento fundamental que cambiar la Constitución no va a cambiar, y es el poder de veto que tienen el empresariado. Estamos pensando además que cualquier salida, tanto en Chile como a nivel global de esta crisis, va a ser una salida dentro del capitalismo. O sea, si ya dentro del capitalismo nos faltan imaginarios, como decía Javiera, ¿para qué decir pensar en modelos alternativos de economía y de sociedad? ¿Okay? Entonces, la salida que haya va a ser dentro del capitalismo. Y dentro del capitalismo, un rol fundamental lo tienen los empresarios. Entonces,
es verdad que es muy importante el movimiento por debajo que se está generando de movimientos sociales, de ciudadanía, y la necesidad de encauzar ese movimiento o generar diálogo con ese movimiento. Pero si no dialogamos con los que están arriba, y principalmente el empresariado, van a seguir teniendo este poder de veto, ¿sí? Por lo tanto, la clave es generar una clase empresarial capitalista distinta, una clase proclive al cambio, una clase capitalista progresista, con sentido de justicia social, con sentido ambiental, es fundamental. ¿Cómo se construye? Bueno, gran pregunta, ¿no es cierto? En el pasado se utilizó el Estado y la política industrial para generar ese tipo de clases, ¿no? Se hablaba recién, Javier, el rol del litio. ¿Por qué no visualizamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar alianzas, ¿no es cierto?, nuevos sectores con empresarios comprometidos, ¿no es cierto?, en relación a la emergencia climática, ¿no es cierto?, generar incentivos. Ahí están los incentivos que tiene que poner el Estado, ¿no es cierto?, para generar empresarios comprometidos, ¿no es cierto?, una cosa de zanahoria y garrote. Pero sin empresarios comprometidos, ¿no es cierto?, es muy difícil que estos mecanismos que mantienen al neoliberalismo muy amarrado logren desamarrarse. Por lo tanto, yo creo que ese punto es realmente clave. Muchas gracias, Aldo, y ahora me paso nuevamente a Carolina y lo volvemos a aterrizar al caso de Chile y al debate político. Y a mí lo que me gustaría conversarte, Carolina, y que me parece una pregunta particularmente cierta porque de alguna manera tú fuiste parte de este proceso, y a lo que me quiero referir es a lo siguiente, de que si hoy en día observamos lo que sucede con la centroizquierda en el país, existe bastante claridad de que está sumamente fragmentada en distintas fuerzas políticas, que a veces se logran poner de acuerdo, pero que muchas veces priman más los desacuerdos que los acuerdos. Pero también hay quienes dicen de que la situación actual se asemeja en cierta medida con lo que sucedía en Chile en la década de los 80, en el sentido de que fue una época en la cual se terminó invirtiendo mucha energía y tiempo en recomponer esos lazos al interior de la centroizquierda. Por lo tanto, la pregunta que me gustaría hacerte a ti es que si tú crees que en un futuro cercano, en este juego de los imaginarios que estamos haciendo, podemos pensar de que en Chile se puede terminar reconstruyendo una alianza progresista, o crees más bien que es muy difícil que en el mediano plazo pueda lograrse algún tipo de alianza entre estos distintos actores de centro-izquierda que pareciera ser que al día de hoy están muy fragmentados y peleados entre sí? Sí, bueno, yo creo que, como tú dices, mencionando los 80, la verdad es que si uno mira la historia larga, se puede decir cualquier cosa respecto a la fragmentación de la centroizquierda, menos que es algo nuevo o inusitado. O sea, es algo que hemos visto muchas veces. Y yo creo que de alguna manera está como en el ADN de ese sector, el que responde a los momentos de tensión, a los momentos disruptivos, a los momentos en que hay que reconfigurar el proyecto, responde con fragmentación, y lo hace siempre. Lo ha hecho siempre así, pero siempre después encuentra también el camino para rearmar una convergencia. Ahora, esa convergencia se hace sobre la base de que en los momentos disruptivos, cuando hay cosas que están cambiando, hay cosas que se quebran, hay entre medio proyectos que se agotan o que fracasan o son derrotados, y yo creo que aquí hay combinaciones de todo eso, se tiene que reconfigurar de alguna manera el mapa, y se reconfigura el mapa de las ideas y también se reconfigura de alguna manera el mapa del poder, por decirlo así. Entonces, la fragmentación es de alguna manera el campo en que ese juego se produce, y no vuelve a convergerse hasta que no empieza a ver la capacidad de ciertas ideas de hacerse hegemónicas y también de ciertos liderazgos de construirse como focos de atracción. Y yo creo que nosotros todavía no hemos llegado a ese momento. Ahora, a veces hay coyunturas que te provocan eso y lo aceleran. Yo me acuerdo, tú citaste los 80. En los 80 era... yo era muy cabra, pero en esa época era inadmisible, o sea, no podía aceptar cómo podía ser que estuviéramos así de divididos si teníamos una dictadura, teníamos una tragedia, y la mitad de la energía se gastaba todavía en peleas internas y gente que se seguía dividiendo y subdividiendo. Pero de repente llegó un cuadro en que en poco tiempo esto en realidad se reconfiguró. Pero para que llegara ese momento tuvo que haber un proceso, un trabajo muy largo entre medio,
que es un trabajo que hay que hacer hoy día y que yo creo que todavía no se está haciendo adecuadamente, que es un trabajo que es redundante, que toma tiempo, que no es el acuerdo de armar coaliciones, ni hacer listas electorales, es el acuerdo que se provoca en muchas discusiones, en darle vuelta a las cosas, en madurar la reflexión, en madurar tu hipótesis para atrás y también tus hipótesis para adelante. Yo creo que aquí lamentablemente se han como consolidado un par de miradas, digamos, más protagónicas, que yo creo que ninguna de las dos nos va a llevar muy lejos, que ambas están todavía bastante verdes para hacer respuesta. Una que de alguna manera explica el pasado como una gran renuncia, y el futuro como una receta que ya tienen en la mano, que hay que llegar y aplicar. Y el otro que es un sector más bien nostálgico, que cree que fue una gran época y que hay que tratar de recuperar de eso y bueno, hacer algunos ajustes, pero grosso modo. Bueno, yo creo que esas dos familias de respuestas no son el camino. Yo creo que el camino va a requerir un par de cosas, obviamente no tengo yo la respuesta, pero requiere un par de cosas nuevas que no han estado en épocas anteriores. Una tiene que ver con lo que mencionaba en la pregunta anterior, y es que va a haber que habituarse a vivir con un mayor nivel de conflicto y de preguntas abiertas. Porque estamos en una época de reconstrucción de proyectos políticos, hay muchas cosas que no están resueltas, ni aquí ni en ninguna parte. O sea, tú mira, vas por el mundo, y esto está pasando en todos lados. Entonces, si uno quiere actuar en unidad en esta época, tiene que estar dispuesto a tener muchos frentes de debate abiertos. No los puede tener cerrados porque el que los cierra pierde. Y lo segundo es que creo que también es necesario construir una cultura política que en la centroizquierda es muy ausente, que es una cultura política en que es posible tener proyectos que son osados, que tienen un fuerte componente imaginativo, como decía Javiera recién, o que son disruptivos, que tienen una radicalidad, pero que a la vez son profundamente dialogantes y pragmáticos, y que son capaces desde ese punto de sentarse, de buscar, de construir entendimiento con otros para construir mayoría, porque si no, no hacen nunca mayoría. Yo creo que eso en nuestra cultura está muy divorciado. O sea, normalmente la radicalidad le lleva una importante ortodoxia, y yo creo que no tenemos por qué comprarnos que la radicalidad o lo nuevo tiene que ir realmente de la mano con el ser ortodoxo, el ser intolerante o el no estar dispuesto a dialogar. Entonces yo creo que una cultura de centroizquierda de este tipo es más propicia para construir mayoría en esta era que lo que fue el tipo de cultura política que tuvo la Concertación, que fue más bien la de cerrar los debates, la de tener un solo polo hegemónico que construía el margen de lo aceptado y lo no aceptado. O sea, ese modelo, si uno lo trata de hacer hoy, no va a reconfigurar una mayoría en mucho rato. Y por eso yo creo que hay que ser más abiertos a experimentar fórmulas diferentes. Muchas gracias, Carolina. Y ahora paso al tercer bloque y les recuerdo a las personas que nos están escuchando, algunos ya han ido posteando algunas preguntas, pero si es que tienen preguntas las pueden poner en el chat y yo después voy a dirigirme nuevamente a nuestros panelistas y les voy a hacer algunas de las preguntas que ahí yo ya estoy leyendo. Javiera, para cerrar me gustaría retomar algo que tú ya conversaste y que lo mencionó Aldo muy brevemente, que tiene que ver con el litio, algo que genera muchas pasiones y sobre un tema que el cual tú has investigado, por eso me gustaría conversar contigo al respecto. Y una fórmula para pensar el futuro de Chile pasaría justamente por la extracción del litio como una suerte de trampolín para establecer un nuevo núcleo económico centrado justamente en ciencia y tecnología, ¿no? Sin embargo, y esto es lo interesante, a mí me parece que tú has planteado en un artículo que me tocó leer, de que no existe solo un imaginario respecto a cómo enfrentar el tema del litio en el país, sino que tú planteas que existen distintos imaginarios que están en tensión. Entonces lo que me gustaría preguntarte es, a raíz de la crisis actual que estamos viviendo, ¿tú ves la posibilidad que alguno de estos imaginarios termine ganando la pelea, por así decirlo, y que se establezca como hegemónico al momento de pensar una política del litio en el caso de Chile? Sí, gracias, Cristóbal. Bueno, muy brevemente para resumir, en ese artículo identifico como 3 imaginarios que estaban presentes en Chile, Argentina y Bolivia en 2014-2015, que es cuando hice la investigación, que son, primero, esta idea del litio como un bien, un commodity más que debe ser dejado al mercado,
el litio como un recurso estratégico demasiado importante para ser dejado al mercado, sino que más bien objeto de un cartel de control del Estado. Y tercero, la idea del litio como la base de un imaginario transformativo, industrial, emancipador, o sea, que se ve más claramente en los proyectos de la industrialización del litio que promovía Evo Morales. La verdad que los tres imaginarios tienen sus problemas, y principalmente que ninguno está centrado en una mirada ecológica, ni tampoco una mirada realmente democrática, en el sentido de participativa y atenta a las necesidades de las personas que viven en las zonas de extracción. Entonces, un poco para hacer eco de lo que decía Aldo, creo que necesitamos nuevos imaginarios del litio, que ojalá deberían incluir a una nueva clase industrial, empresarial, que esté dispuesta a pensar las cosas de otra manera. El litio realmente, ahora mucha gente está estudiando el litio, y soy parte de una comunidad de investigadores y de activistas muy grande, muy diversa, muy dinámica, y algo que compartimos en general, yo creo, es que es muy difícil hablar del litio, porque por un lado todos reconocemos la necesidad de las baterías, la necesidad de eliminar los hidrocarburos, porque son totalmente nefastos para la salud humana y ambiental a lo largo de toda su cadena, desde la extracción hasta el uso. Pero por otro lado, no queremos, no podemos, como sociedad global, repetir las injusticias del pasado, una industria minera que se pasa a llevar a las comunidades en las zonas extractivas, una industria minera que no es ni sustentable desde el punto de vista ambiental, ni saludable, ni tampoco justa económicamente. Entonces, o sea, en síntesis, pensar que el desafío es reemplazar autos diésel por autos eléctricos es simplificar las cosas, y es un error. Tenemos que dejar de pensar de esa manera, y bueno, aquí es donde hay todo un trabajo nuevo sobre la idea de transiciones justas, o just transition en inglés, y sobre el decrecimiento, degrowth. Me parece que son como dos áreas interesantes que están tratando de cambiar eso. A mí, por un lado, yo siento que en los últimos 5 años, desde que hice ese trabajo del litio, hay muchas cosas que han cambiado para bien. Por ejemplo, en ese momento, yo cuando hice entrevistas con funcionarios se reían y me decían, pero acá en Salta, en Santiago, en Uyuni, no necesitamos electromovilidad. O sea, mientras pasaban las micros con un smog asqueroso, no sé, pero ¿para qué necesitamos autos eléctricos acá? Y ahora vemos que sí, Santiago tiene ahora una red de buses eléctricos, Bogotá ha avanzado mucho, Uruguay ha avanzado mucho, hasta Buenos Aires por fin también se está como teniendo más conciencia en ese aspecto. También el Estado chileno, bueno, yo hice esa investigación antes de todo el estallido de los escándalos de SQM, pero desde entonces hemos visto muchas acciones. Bueno, la Superintendencia de Medio Ambiente empezó a operar, y hemos visto muchos esfuerzos por tratar de entender mejor desde una parte regulatoria qué está pasando realmente. Ha habido esos progresos, hay, como decía antes, más activismo, más organizaciones, más también científicos que se están saliendo a participar activamente del debate sobre el litio. Pero por un lado sigue primando una visión totalmente fragmentada, ¿no? Hablamos del litio en el Salar de Atacama, muchas veces ignorando de que Minera Saldívar y Minera Escondida y el turismo explosivo que ha habido en la zona, que todo eso junto hace que esas zonas esté como los pobladores de ahí sienten que realmente están al borde de un colapso ecológico, ¿no? La desecación no es solo por el litio, sino que todos estos factores juntos, pero el aparato regulatorio hasta ahora los ve cada uno por separado. Y un poco como decía Aldo, lo que vemos es que la respuesta de las empresas a todas estas cosas siempre es lo mismo, muy poca disponibilidad realmente a cambiar. En ese sentido también la desconfianza, yo creo que acá hay que ser mucho más honestos y más fuertes con las empresas y con el Estado de denunciar la desconfianza profunda que hay de parte de los ciudadanos,
no solo los radicales, no solo los hippies ambientalistas, sino que todos, porque no hay datos, porque no hay confianza en la información, porque tardamos, el Estado no sabe cuánta agua se consume realmente en el proceso de producir cobre, de producir minerales, cuánta salmuera extrae SQM o Albemarle. Ellos dicen que es secreto corporativo, y cuando dicen algo tenemos que depender de los datos que ellos nos suministran. Entonces, es una ciencia mercantilizada, movida por los intereses privados, universidades cooptadas, y todo esto lleva a una desconfianza muy grande. Entonces, para volver a tu pregunta previa, las condiciones para imaginarse otras maneras de hacer el litio están restringidas por todo eso. Y aquí, o sea, el Estado chileno yo creo que tiene que hacer mucho más de invertir realmente, no solo el Estado chileno, pero todos, de invertir en universidades, en educación pública, en ciencia y en tecnología, pero no con la mirada economicista, ingenieril, que es lo que ha primado, sino con una mirada de interés público. Esto también tiene que ver con lo que Aldo mencionaba sobre el gobierno por algoritmos, que es algo que está avanzando muy aceleradamente, y que si no creamos esas personas con capacidad de comprensión y de pensamiento crítico y de diálogo, vamos a quedar totalmente atrás a la hora de poder gobernar y sobrevivir en el siglo XXI, donde el gobierno por automatización, algoritmos y todo eso, se nos está yendo de las manos y va a ser controlado cada vez más por pocas empresas multinacionales enormes, y del otro lado va a haber unos estados paupérrimos con unas agencias estatales esqueléticas por funcionarios que se creen el Estado subsidiario y que no ven su rol más allá de velar por las reglas, que las reglas son las neutrales. Entonces ahí realmente yo creo que por eso es urgente el cambio, un cambio de Estado, un cambio de imaginario político, y un poco tres ideas para pensar. Primero, hay que abandonar el utilitarismo que está detrás de todas las políticas ambientales y del modelo económico, y ahí de nuevo yo creo que los derechos de la naturaleza es un primer paso hacia el abandono de ese utilitarismo mercantilista. Hay que pensar en nociones de propiedad fluida, y aquí he estado leyendo, por ejemplo, el trabajo de Tomás Piketty, el economista, que habla de eso, de modelos de propiedad que permiten el movimiento constante en vez de la acumulación y la monopolización de la propiedad en unas pocas manos de manera permanente. Y aquí vuelve un poco la idea de consenso que Carolina mencionó. Yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio la idea del consentimiento, que es una idea que está en el OIT 169, que ahora mismo se usa mucho a la hora de hablar de comunidades indígenas que tienen como sus derechos de consultivos ante estos proyectos es más alto, pero yo creo que, bueno, ahí no se respeta, hay que empezar a respetarlo más, pero también extender eso hacia todas las comunidades. En ese sentido, la idea de que las comunidades tienen un derecho a veto, a decir no queremos este tipo de proyectos o este modelo industrial o esta actividad en nuestra zona, es algo que tenemos que tomarlo en serio también, como una manera de refutar y de resistir ese utilitarismo que es lo que ha dominado por muchas décadas y que nos ha llevado a estas múltiples crisis ecológicas, de salud, democráticas, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Javiera. Y ahora me paso a Aldo para seguir conversando sobre un poco de la temática ecológica también, pero su vínculo con el capitalismo. Y lo que me gustaría preguntarte, Aldo, es que nosotros sabemos que ahora en noviembre de este año va a haber elecciones en Estados Unidos y el Partido Demócrata por primera vez en mucho tiempo ha desarrollado una agenda bastante progresista por el así llamado Green New Deal. De hecho, en uno de estos mismos eventos, semanas atrás, tuvimos a Sherry Berman, quien de manera muy humorística, por así decirlo, ella nos dijo: a mí, si es que me preguntan, no me gusta Joe Biden,
Pero Joe Biden tiene una gran gracia, nos decía, y es que es por primera vez que el Partido Demócrata tiene una agenda que está a la izquierda en comparación a todas las agendas que ha levantado anteriormente, ¿no? Y a su vez también estamos viendo que los partidos políticos ecologistas han venido ganando mucho terreno en Europa Occidental. Por lo tanto, la pregunta que me gustaría hacerte, Aldo, si es que uno podría pensar de que es hacia allá, hacia donde se va a terminar moviendo el capitalismo, por las buenas o por las malas, por así decirlo, vale decir una dirección más verde y que se va a terminar reinventando, porque esa va a ser la manera como puede generar de alguna manera un tipo de incertidumbre, aunque eventualmente traiga aparejados costos más altos para las ganancias del capital, ¿no? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que sí, que definitivamente se va a mover hacia un lugar más verde. La pregunta, yo, perdón, pero soy en general escéptico, o me tengo que hacer varias veces la pregunta para ver bien qué respondo. Se va a mover a un lugar más verde, pero la pregunta es si eso va a alcanzar para resolver el problema del cambio climático, ¿sí? Y está bueno que hayas traído a colación el tema de la elección en Estados Unidos, porque yo creo que lo grafica muy bien. O sea, yo estuve de oyente en esa sesión con Sherry Berman y de hecho le hice una pregunta de si realmente ella lo consideraba tan progresista como lo planteó, ¿no? Y ella me respondió que sí, que realmente, bueno, con todos sus argumentos. Pero resulta que ahora último, lo que está haciendo Joe Biden es moverse hacia el centro, porque tiene que disputarle los votantes de centro y los republicanos poco convencidos a Trump. Ese es el juego de ahora. Y si ves lo que pasa en la convención demócrata, que también salió en el baile, Biden se está moderando, que es su nicho natural, además. El nicho natural de Biden son los moderados, ¿no es cierto? Es una no el Green New Deal, es una versión deslavada de Green New Deal. Es una versión que lo mencionaba Javiera, con estas medidas verdes, mercado de carbono, las empresas haciendo grandes declaraciones, pero que terminan en greenwashing, ¿sí? Y él es cercano al establishment financiero y lo que están liderando el greenwashing hoy en día son esas empresas, las empresas que son las más contaminantes, que son los grandes fondos de inversión, BlackRock, Fidelity, hacen las super declaraciones y dicen que van a reforzar eso en sus cadenas productivas y a quién le presta, pero en la práctica es solo greenwashing. Entonces, y bueno, y si llega a ganar Trump, que todavía vamos a ver qué pasa con la elección, o sea, es la vuelta al escenario peor. Trump, entre paréntesis, acaba de, a propósito que estamos diciendo que el derretimiento del glaciar es irreversible, Trump acaba de aprobar la exploración minera de gasoducto y oleoducto en Alaska, en un parque natural reservado. O sea, y esa todavía es una posibilidad. Es decir, la fragilidad de ese escenario verde es tremenda, ¿sí? Y me salto al caso de Chile, donde tenemos lo mismo, o sea, grandes pomposas declaraciones de que la reactivación tiene que ser verde y sustentable, pero en la práctica, en la letra chica, que ya sabemos que todo tiene letra chica, es pasar a hacer, pasar los proyectos que están en cola del sistema ambiental, que no han logrado la aprobación, es darle carta limpia, carta, no quiero decir verde porque se entendería mal, pero es para que pasen más rápido. Esa es la estrategia. Y esta es una estrategia que el gobierno actual, cuando apenas llegó, venía con eso, la idea de la Oficina de Proyectos Sustentables para reducir las barreras ambientales. O sea, todavía estamos en la lógica de que el medio ambiente presenta barreras a la inversión. Y eso es lo que está haciendo el gobierno en su proyecto de reforma del medio ambiente, reforma Código de Agua y todo lo que sabemos. Entonces, y lo imaginario de la reactivación también, ¿no? De que Chile, la potencia alimentaria, estamos de nuevo en lo mismo. Si el problema es que la zona central se está quedando sin agua, o sea, ¿de qué potencia alimentaria se puede hablar? ¿Sí? El líder de los empresarios, ahora voy a ir al punto con el que quiero terminar. El líder de los empresarios es el principal promotor del proyecto de la carretera hídrica, que se ha ido poco a poco poniendo en tabla, ¿no es cierto?, un proyecto chiche que tiene, de traer agua desde las zonas del sur, que ya están siendo afectadas por la escasez hídrica, a las zonas del norte, que están totalmente secas. Sabemos el caso de Las Paltas y de Petorca, ¿verdad? Eso ya todo lo tenemos en el imaginario. Y este empresario piensa que la reactivación
y la infraestructura y toda la inversión tiene que ir a ese tipo de proyectos, que eso es hacer sustentable. Entonces, con esto termino, me parece fundamental entender que este movimiento hacia lo verde es muy frágil. Lo segundo, que hacerlo de verdad va a costar, porque en el imaginario todavía está dando vuelta esta idea de que la naturaleza presenta trabas, ¿sí? Y que en el caso de Chile, y me parece que en el mundo en general, es fundamental tener otro tipo de empresarios. ¿Dónde están los empresarios que están dispuestos a salvar la naturaleza? O a salvar la zona central, a salvar esta ciudad Santiago, ¿no es cierto?, que se va a quedar sin agua en algún momento. Que están dispuestos a pagar más impuestos por tener soluciones socialmente, ambientalmente sustentables en el tiempo. En el mundo se están viendo algunos, ¿no es cierto? Se ha hablado del impuesto a los súper ricos y todo. En Chile todavía no se ve por dónde. No sé si serán las empresas B, no sé si tenemos que inventar estos empresarios porque, insisto, estamos en el capitalismo, necesitamos empresarios comprometidos social y ambientalmente y no se ve por dónde van a salir. Eso, de nuevo, es el punto crucial. Muchas gracias, Aldo. Y ahora, para terminar este tercer bloque, una última pregunta para Carolina. Y aquí me gustaría retomar algo que tú dijiste, Carolina, en un artículo reciente publicado por Nueva Sociedad, donde te voy a citar textualmente, y tú dices lo siguiente: la actual crisis chilena está abriendo muchos debates constitucionales y de políticas públicas. La pieza que falta es que se transforme también en un laboratorio de innovación para la acción política. Esa es la cita textual que recojo del artículo, que me pareció muy interesante. Por lo tanto, lo que me gustaría preguntarte, a la luz de eso que tú dijiste en ese momento, y a la luz del proceso constituyente que se está abriendo hoy en día, ¿podríamos pensar de que el plebiscito de octubre abre una oportunidad justamente para esa dirección que tú indicas en aquel artículo, para involucrar más a la sociedad y a su vez hacer a los mismos ciudadanos más corresponsables del futuro que se va a terminar construyendo el día de mañana? El plebiscito está muy a la vuelta de la esquina, y la verdad es que yo creo que lo que había de factor de novedad respecto al plebiscito está arriba de la mesa. O sea, todos sabemos de dónde surgió ese plebiscito, todos sabemos que en el camino de llegar a él se han provocado posibilidades que no figuraban antes en nuestro horizonte, como una paridad efectiva de la posible convención constituyente el día de mañana. Todavía no, pero yo espero que termine habiendo alguna fórmula suficientemente potente de escaños reservados indígenas, que son cosas que eran impensadas hace muy poco tiempo atrás en Chile, no tenían ningún espacio. Ahora, yo creo que todo eso es relevante, pero todo se va a quedar corto si no se encuentra algo adicional que tiene que ver con esto que yo mencionaba al principio, que es encontrar una manera de hacer una política que dialogue de otra forma con la sociedad. Y cuando digo dialogue me refiero realmente a dialogue, porque normalmente lo que se tiende a entender, digamos, es que lo que tiene que hacer la política es ser portadora de las demandas de la sociedad a los espacios de decisión. Y dialogar es algo más que eso, ¿no? Más que ser correa transmisora de demanda, es construir un relato, unas narrativas de país que articulen estas demandas en proyectos comunes, que no es sumarlas en una lista, ¿ah? Sino dibujar un futuro donde esas demandas de alguna manera cuajan y se equilibran entre sí para hacer posibles esos cambios. Yo creo que ese tipo de diálogo está difícil por muchas razones. La desconfianza es una muy importante, o sea, hay un ánimo de entrada que dificulta mucho esa conversación, y ese ánimo no va a cambiar si no es por persistencia. ¿A qué me refiero con persistencia? Cuando tú tienes desconfianza, la manera que tienes de romperla es primero que tienes que dejar espacio para que se exprese, que tienes que darle la cara a esa desconfianza y dialogar a pesar de que existe. Y segundo, tienes que construir un camino de acciones, de realizaciones, que vaya generando una nueva relación. Y eso es un proceso. Eso no es que llega un día que hay que esperar a que se cansen de estar desconfiados. Así no va a suceder.
puede suceder en la medida que hay una experiencia de un quehacer político distinto. Y yo creo que en ese quehacer político distinto hay algunos espacios que son más favorables. Un espacio que es más favorable, y creo que la prueba está ahí a la vuelta de la esquina porque la estamos viendo, es articular la política de otra manera con el territorio. Entender que el espacio del territorio como lugar de innovación política tiene una cantidad de posibilidades muy superiores a otros espacios, y yo por lo tanto no me quedaría solamente con lo que se puede hacer en la futura convención constituyente. O sea, creo que en paralelo tiene que haber mucha innovación y mucha energía puesta en lo que se hace en otros niveles y muy relevantemente en el nivel local. Nosotros tenemos el próximo año casi todo al mismo tiempo, elecciones de constituyentes, elecciones de alcaldías, por primera vez gobernadores regionales, con toda la precariedad institucional que eso trae, pero creo que esa conversación en el territorio tiene una flexibilidad, tiene unas posibilidades, y no tiene una historia tan grande que le permite como activar procesos diferentes. Y por último, lo último que diría es que, a ver, la verdad es que compartiendo muchos de los escepticismos que Aldo mencionaba, yo creo que hay razones, digamos, objetivas para tener esas distancias. Yo creo que también hay pocas ocasiones en los últimos, no sé, de cuando tenemos historia reciente, digamos en el caso chileno, golpe de Estado hasta acá, en que la sociedad se enfrente a un momento en que tiene frente a sí una necesidad tan grande de abrir la mente a transformaciones. Incluso a ese mundo empresarial que no quiere y que mantiene un conservadurismo y una resistencia al cambio y un temor al cambio que es dramático, que es enervante. Pero incluso con esa realidad, el contexto en que estamos hoy, la condición a la que hemos llegado, la mezcla de la pandemia con el estallido, con el nuevo contexto constitucional, con la crisis climática, abre un espacio a reconfigurar una conversación que no habíamos tenido, yo no recuerdo haberla tenido nunca en la política en Chile, nunca. Y a pesar de todas esas restricciones y a pesar de todas esas dificultades, creo que en un sistema político que va a tener modificaciones, los sistemas políticos, las instituciones modelan también las conductas, los pensamientos, las narrativas con que se mueve la sociedad. Y yo creo que esa ventana que está frente a nosotros, con toda la racionalidad, sin voluntarismo, hay que saberla ocupar inteligentemente, porque esta es una disputa de cómo se maneja un momento de incertidumbre. Y los momentos de incertidumbre, si uno no los logra transformar en momentos de transformación, se transforman en momentos de frustración, o después vienen los temores, o se transforman en una especie de conflictividad crónica que no avanza para ninguna parte. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad y hay una posibilidad, hay una apertura a la cual hay la obligación de ponerle inteligencia, imaginación, mucha generosidad, y no dejarla pasar, porque de estas no aparecen varias en la vida de una generación, generalmente no aparece ninguna. Ya con una creo que debiéramos sentirnos afortunados. Muchas gracias, Carolina. Y ahora estamos llegando a los últimos minutos, entonces lo que me gustaría es recoger preguntas, y lo que voy a hacer es hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, una pregunta a Javiera, una a Aldo y a Carolina, en el mismo orden de lo que hemos hablado, retomando algunas de las cosas que se han planteado en el chat. Entonces me gustaría partir con Javiera y tomar una pregunta que en parte viene de Marilla Beleva, que ella nos dice que en base a la exposición que tú has desarrollado, pareciera ser que hoy en día necesitamos más que nunca participación para reconstruir esas confianzas, ¿no? Y para moverse en una dirección democrática, pero pareciera ser que seguimos observando justamente lo opuesto, ¿no? Entonces la pregunta que ella se hace es ¿por qué las élites siguen tan cerradas y siguen esta lógica de cerrarse sobre sí mismas, en vez de darse cuenta que llegó el momento de tratar de recomponer los vínculos necesarios para coexistir en un imaginario futuro? Bueno, sí, o sea, hay muchas evidencias de que efectivamente las élites se siguen encerrando en sí mismas. Estaba leyendo antes sobre el Líbano ahora mismo, ¿no?
caso ejemplar de la élite política encerrada en sí misma, en China, en muchas partes. Pero quizás aquí el ejemplo del Partido Demócrata de Estados Unidos, que ha salido un poco a lo largo de la conversación, es un buen ejemplo, porque hay mucho debate si efectivamente se ha movido más a la izquierda o no, hacia cosas más progresivas o no, qué tan progresivas son estas cosas, si es un partido nostálgico, ¿no? Solo invitando a sus viejos a hablar, o si está realmente incorporando a las caras nuevas, a la gente joven. Y yo creo que todo eso está pasando a la vez. Entonces, la pregunta es más, no por qué las élites se siguen replegando, porque la respuesta ahí pasa por la comodidad, el poder económico, el poder político. La pregunta más bien debe ser, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para seguir obligando al cambio? Y aquí, como decía Carolina, estamos ante una oportunidad única una vez en la vida, una vez en una generación se dan esta confluencia de cosas que el ejemplo de Chile lo demuestra. El estallido no son 30 pesos, son 30 años. Todas las quejas, los reclamos, todos venían de antes, las protestas venían de antes, pero se da todo con una fuerza en un momento dado y bueno, la sociedad importa, la democracia importa y hay que salir a participar de todas las maneras que se nos ofrezcan, o sea en la calle, a través del voto, a través de las organizaciones, de los cabildos, de las donaciones, participar de todas las maneras posibles. Al fin y al cabo, ese es mi mensaje último, a participar. Muchas gracias, Javiera. Ahora paso a Aldo con la pregunta del $1.000.000 que nos llegó, y como tú eres el experto nos vas a poder responder. Javiera nos pregunta, ¿cómo podemos hacer para que la reconversión del capitalismo sea efectivamente con mayor equidad? Y colgándome de la pregunta de Javiera, quisiera retomar una cosa que tú dijiste con esto que tú decías del cómo es que el capitalismo se reinventa y muchas veces el empresario lo que hace es jugar a esta presión de que si es que hay mucha dinámica, ellos van a terminar yéndose, ¿no? Retrayéndose. Pero simultáneamente lo curioso es que hemos visto cómo en Chile, y esta es mi pregunta que se asocia a la anterior, esa amenaza del empresariado está funcionando mucho menos que antes, ¿no? Para poner tan solo el ejemplo de lo que pasó ahora con el 10% de las FP, por un momento se discutió de que el país se iba a derrumbar y resulta que no se derrumbó. O sea, no, obviamente que va a tener impacto sobre el sistema de pensiones, eso nadie lo niega, ¿no? Pero vimos cómo el empresariado reaccionó de una manera diciendo que iba a colapsar el sistema y el sistema no colapsó. Entonces, ¿hasta qué punto las herramientas que tienen los mismos empresarios del sistema capitalista para presionar, para que no haya equidad, quizás se están agotando? No sé cómo ves tú eso, Aldo. Sí, ok. Cuando dijiste pregunta el millón, yo pensé que me iba a preguntar cuándo se iba a acabar el capitalismo o alguna cosa así. Pero bueno, no. Soy escéptico que se acabe el capitalismo, por eso no lo pregunté. A ver, sí, la reconversión con mayor equidad y mayor sustentabilidad. Mira, yo creo que la idea de que el empresariado tiene que ponerse los pantalones y ser parte de un proyecto alternativo, pasa por entender también que esto no ocurre por voluntad. Al menos si uno mira la historia, lo que ha ocurrido que los proyectos que han tenido mayor contenido social, la socialdemocracia, ¿no es cierto? Cuando miramos a Suecia o Alemania, cuando lograron generar esos pactos con un empresariado muy comprometido, fue a contrapelo de lo que los empresarios habrían querido en primer lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encajona, se arrincona al empresariado para decir, bueno, pague más impuestos y subámonos todos al barco? Es con la presión. Con la presión, con la movilización social, con el diálogo y con este aunamiento, no sé si esa es la palabra, pero con aunar las voluntades del resto de la sociedad y decir, bueno, o están con nosotros o nosotros, qué sé yo, obligamos a reponer nuestro 10%, ¿sí? Y en ese sentido la clave quizás es no creerle tanto a estas imágenes dramáticas de cambio, de caos, porque ya sabemos que además con el caos ellos mismos muchas veces se benefician, ¿sí? ¿Es posible un mundo distinto en que el empresariado esté más socialmente comprometido y más ambientalmente comprometido? Es posible. El punto es que justamente con esa presión se los puede arrinconar. Eso es lo que se ha visto y eso es lo que se vio en el caso
del 10%. Por lo tanto, me parece, retomando lo que decía Carolina, que coincido 100%, esta oportunidad única es también una oportunidad para hacer esa presión, decir, bueno, o están con nosotros o tenemos que hacer estos cambios solos como sociedad, pero que no va a alcanzar, digamos. ¿Sí? Y hacer ver también, quizás ese es el punto importante, a propósito de la retórica y las narrativas, hacer ver de qué manera ese mundo alternativo más social, socialmente equitativo y sustentablemente amigable, también es beneficioso para el capital y para los empresarios. Yo creo que por ahí se puede visualizar la manera de traerlos al barco. Gracias, Aldo. Y me gustaría pasar a una última pregunta ahora para Carolina, que viene de Máximo Pacheco, quien nos pregunta lo siguiente, y él dice, ¿cuánta dificultad representa para la centroizquierda en su proceso de construcción de unidad y de proyecto en común el debilitamiento y empequeñecimiento de los partidos políticos? Y a su mismo el individualismo que impuso la sociedad neoliberal, comprometiendo así el carácter comunitario colectivo que tenía la política desde antes. Entonces esa es una primera pregunta de Máximo Pacheco, y hay una segunda pregunta que a mí me gustaría hacerte, que tiene que ver con algo que tú indicaste de que hay que pensar en otro tipo de política futura, ¿no? Y me pregunto si quizás uno de los desafíos que existe es cómo se pueden pensar en gobiernos de otra naturaleza como los que tuvimos en el pasado, y con esto me refiero a que durante la época de la Concertación se puso mucho énfasis en esto de generar una mayoría amplia, ¿no?, que de alguna manera pueda sustentar los cambios, o que eso implicaba comprometer una serie de cambios, ¿no? Pero estamos viendo que gobiernos de centroizquierda, pienso en los casos de España, con la alianza de Podemos-PSOE, si pienso en el caso de Portugal, de una alianza muy variopinta, donde están primando otro tipo de lógicas de cómo se establecen las coaliciones, que a veces pueden ser más enfocadas en ciertas temáticas, y que eventualmente para empujar ciertas transformaciones se van a juntar alianzas que pueden ir variando a lo largo del tiempo, y que eso exige, por así decirlo, mayor imaginación respecto a cómo se construyen mayorías. Chuta, qué difícil. Y por esta pagan 2 millones, parece. Por resolver la sustitución al capitalismo pagan 1, por esta pagan 2. A ver, primero, yo quiero decir 2 cosas cortas de las preguntas anteriores. Yo creo que además de haber élites cerradas y que no quieren cambiar, hay muchas élites que no tienen respuesta y que tienen mucho miedo. Y sobre todo en el mundo político, que no tienen respuesta y que tienen mucho miedo, que no saben cómo pararse en esta realidad. Eso es parte de lo que tenemos. Y creo también, decir una palabra sobre la pregunta de Aldo, que yo creo que nosotros tenemos un evidente déficit de política redistributiva, y evidentemente tenemos que poner mucho acento ahí, pero creo que ningún proyecto realmente transformador en el mundo de hoy puede hacerle el quite a que solo redistribuyendo tú no vas a lograr reequilibrar estas tendencias que tienen nuestras sociedades a ser tan profundamente concentradoras, tan profundamente inequitativas. Vas a tenerte que mirar la economía real, cómo funciona la empresa, cómo funciona, no sé, el prestigio, el trato en la sociedad, los temas de las mujeres. Vas a tener que mirar eso, porque solo redistribuyendo a través del Estado vamos a quedarnos cortos. Y con la política, yo creo que definitivamente hay cosas evidentes que necesitan partidos nuevos, que ya las necesitaban antes, digamos, que no son de estas cosas que venían arrastrándose. Yo creo que nuestro sistema nos ha llevado por ciertas características que tiene, y que lamentablemente el cambio binominal no resolvió. Es un sistema político que tiende a provocar partidos que son en el fondo ramilletes de caudillos que tienen votos individuales, a que se mueven y logran, y el partido les va bien en la medida que tiene gente que es gran arrastradora de votos. Y eso te lleva a un tipo de política que demuele los partidos por dentro, porque la vida interna de los partidos es la vida en torno a arrimarse al árbol del caudillo, que te puede dar algún tipo de ayuda, te puede abrir una puerta, te puede resolver un problema. Y ese tipo de partido es un partido incapaz de enfrentar los desafíos que tenemos hoy, que requiere un nivel de creatividad política, un nivel de reflexión, un nivel de apertura hacia la sociedad. Un partido de este tipo, como estoy definiendo, se cierra con respecto a la sociedad y mira
a su jefe, y mira cómo acercarse a ellos. Y esas cosas se pueden cambiar con cambios políticos, pero que son muy disruptivos porque nuestro sistema no los ve bien. A nadie le cae bien hoy día en Chile la idea de que sería mejor tener un parlamento con listas cerradas, por ejemplo. Nada más impopular se puede decir, pero probablemente ayudaría mucho a resolver este problema. Que los votos dejan de ser propiedad de un señor, una señora que es simpático, que sabe moverse en campaña, y pasa a ser parte de una propuesta que dialoga con la sociedad, que construye un programa y que se apuesta a eso, más que a unas personas. Ahora hay sistemas mixtos también, pero este sistema que va tan para ese lado, creo que nos tiene castigados, nos tiene muy complicados. Y creo que hay también cosas antiguas, como muchas áreas grises que siguen abiertas ahí, en que el mundo político, sobre todo el Parlamento, se mueve con una capacidad de influir en los gobiernos en cosas de tipo clientelar que retroalimentan este tipo de política. Pero todo esto que estoy diciendo es agenda del siglo XX, agenda del siglo XX, la agenda del siglo XXI. Yo creo que tiene que buscar otro tipo de cosas que está por el lado de dejar de entender el partido como alguien que tiene una oferta y conquista votos de gente que adhiere a su oferta. Yo creo que más bien los partidos de esta era tienen que ser partidos que construyen entendimientos en la sociedad, que llevan adelante una conversación que permite configurar ciertos programas, ciertas propuestas, que se articulan en esa conversación, que no son un paquete al cual tú te sumas. Y eso es una vuelta de cabeza gigantesca. Eso significa otro diálogo con las organizaciones sociales, significa otra honestidad, porque hoy día está muy, yo lo mencionaba antes, pero lo quiero repetir porque creo que esto es clave. O sea, está muy instalada la idea de que tú tienes que seguirle el paso a las organizaciones sociales, que los partidos tienen que ir a preguntarle a las organizaciones sociales qué quieren y después llevarlo al Parlamento y llevarlo al gobierno. Y yo creo que una política así es inútil. O sea, si es para eso, mejor que no haya política, que las organizaciones sociales digan directamente lo que quieren. O sea, una política tiene que articular esas distintas demandas y ser capaz de construir un entendimiento de cómo avanzamos en esas direcciones. Y para eso, que es un cambio bien grandote, es salir del electoralismo y pasar a la construcción que se hace en el día a día. Y por último, sobre la pregunta de Máximo, que era respecto a los partidos, que me decía que cómo se puede hacer política con partidos tan débiles, yo creo que no se puede. Y yo creo que la fragmentación en la que estamos es parte de un ciclo, por decirlo, ecológico, medio natural, por el quiebre, por la crisis, pero tenemos que salir de eso. O sea, tiene que llegar un momento en que tú haces que esta diversidad compite al interior de paraguas más grandes y no cada vez que alguien se enoja y tiene un matiz va y arma su chiringuito. Porque la sociedad no puede seguirle el paso a esa fragmentación, no puede entenderla, no tiene cómo diferenciar. En Chile yo creo que hay como 8 partidos que se podrían llamar socialdemócratas. Al final la gente, ¿cómo los diferencia? No los diferencia personas, solo diferencia personas. Entonces creo que definitivamente nosotros tenemos que ir en algún minuto hacia partidos más grandes, pero partidos que admitan en su seno el conflicto, el debate, la competencia, con colaboración obviamente, pero la competencia de miradas distintas, cosa que todos estos años le hemos hecho el quite, la hemos visto como una tragedia, la hemos visto como algo que nos debilita. Esa es una cosa que hay que dar vuelta, o si no va a ser imposible volver a generar referentes políticos de la espalda que se requiere para el tiempo que viene. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Javiera, muchas gracias, Aldo, muchas gracias, por cierto, a Arlet, en nombre de la Fundación Friedrich Ebert, que nos ha apoyado en la organización de todos estos eventos, y con esto nos despedimos el día de hoy, y nos despedimos de este ciclo de 6 charlas, y espero que más temprano que tarde podamos tener un nuevo ciclo de charlas, y si es que el virus lo permite, quizás será en un formato que no sea solo virtual, sino que presencial, o quizás una mezcla de presencial y virtual, pero para eso tendremos que ver cómo el futuro se sigue desarrollando, cosa sobre la cual conversamos el día de hoy. Así es que sin más que decir, nuevamente muchas gracias a Javiera, Aldo y Carolina, y a todos los que nos siguieron, y seguiremos comunicados por los canales de la Fundación. Muchas gracias.